Ok, bueno, entonces les voy a compartir mi presentación. Ok, ya la ven sin problemas, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces, como ya les decía yo, esta parte de la sanidad, ¿verdad? Es muy importante. Es un componente, como dice aquí en la diapositiva, que nos va a ayudar a producir alimentos de buena calidad sanitaria, incluida la inocuidad, ¿sí? Que es la ausencia de agentes patógenos, en particular de los agentes de tipo biológico. Y bueno, ¿y qué es la suciedad? Pues con frecuencia, ¿verdad? Entramos ahí en una serie de problemas, sobre todo cuando hablamos con los productores que están dentro de las empresas de alimentos. Sí, entonces, para tratar pues, hacer más digerible esto de la suciedad, vamos a decir que la suciedad se define como aquel material, ¿sí? Que esté fuera de su lugar, ¿sí? Que no corresponde. Y aquí ponemos el ejemplo típico de un taller, ¿sí? En donde podemos tener, por ejemplo, en el piso, como está aquí señalado en este círculo rojo, algunas manchas de aceite, ¿sí? Sin embargo, esta mancha de aceite, pues digamos hasta cierto punto sería propio de este ambiente de trabajo, ¿no? Que sería un taller de reparación de autos. Sin embargo, si vemos esta mancha en una empresa de alimentos, por ejemplo, aquí en este piso, pues ahí sí estaríamos hablando de que esto es un ambiente sucio. Entonces, acuérdense, el material que está fuera del lugar muchas veces va a depender de la empresa o del tipo de trabajo, del tipo de ambiente de trabajo en donde se esté trabajando. ¿Sí? Claro está que también en un ambiente, por ejemplo, en un taller, ¿verdad? Pues hay de talleres a talleres. Sí, hay talleres que están sucios o talleres que están limpios. Y hay que tener presente siempre que esto de la suciedad puede tener niveles, ¿verdad? Pero la limpieza no los tiene, ¿sí? Un ambiente está limpio o no está limpio. Sin embargo, la suciedad sí le podemos asignar ciertos niveles, ¿sí? Está muy sucio, poco sucio, extremadamente sucio. La limpieza, repito, no. ¿Está limpio o no está limpio? Entonces, cuando hablamos de cómo vamos a remover esa suciedad que esté presente en un ambiente de producción de alimentos, pues hablamos tanto de la suciedad que es visible como de la suciedad que es invisible. Y aquí le pongo suciedad entre comillas, ¿no? Porque pues no la vemos a simple vista. En el caso de lo que sí podemos ver, esta suciedad pues la vamos a eliminar con una limpieza, mientras que la suciedad que no es visible, ¿sí? Por eso les dije que le iba a poner entre comillas, estaríamos hablando de todos estos agentes contaminantes de tipo microbiano. ¿Sí? Y aquí estaríamos hablando de la aplicación necesaria de un tratamiento de desinfección para poder eliminarlos de ese ambiente de producción. Entonces, en conjunto a la limpieza y a la desinfección, son acciones que se llevan a cabo para eliminar los peligros biológicos dentro de las empresas donde se producen los alimentos, ¿sí? Entonces, constantemente utilizamos o se escucha que en los ambientes de las plantas procesadoras, constantemente al conjunto de limpieza y desinfección le llaman sanitización, ¿sí? Entonces, sanitización es un término que no existe en español, ¿sí? Sanitización viene del término en inglés, que es sanitization. Y sanitization no es otra cosa más que la limpieza y la desinfección. Entonces, en español tendríamos que hablar de un proceso de higienización, ¿sí? Que va o que lleva implícito la limpieza y la desinfección. O sea, hay que evitar en la medida de lo posible hablar de sanitización, ¿de acuerdo? Ahora bien, los tipos de suciedad que pueden estar presentes en un ambiente de donde se producen alimentos, pues va a depender de la naturaleza de ese alimento. Vamos a tener suciedad que sea soluble en agua, aquella que puede ser soluble en ácido o aquella que puede ser soluble en alcalino. ¿Sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos del tipo de suciedad que puede estar presente en los diferentes alimentos.
A ver, por ejemplo, ¿en qué tipo de empresa la suciedad pudiera estar alrededor de los azúcares, por ejemplo, de sales? ¿Qué tipo de empresas tendrían primariamente este tipo de suciedad? Empresas que vendan caramelos. Por ejemplo, ¿verdad? Si estamos hablando de una empresa que produce caramelos, pues ahí ya sabemos que va a tener muchos azúcares, ¿sí? Y que por tanto tendríamos que utilizar un agente de limpieza que sea capaz de desgregar esta suciedad, ¿sí? Podemos tener otro tipo de suciedad, por ejemplo, depósitos de sales, ¿sí? Y eso aquí en Querétaro se ve con frecuencia, ¿sí? Por la misma naturaleza del agua que tenemos, ¿sí? Con frecuencia vamos a tener formación de sarro en diferentes superficies. Y acuérdense o tengan presente que esta formación de sarro, pues puede propiciar la formación o se les considera, mejor dicho, como sitios protectores para los microorganismos. Es decir, no nada más es el depósito de la sal, sino que también ahí puede contribuir a que se vayan albergando microorganismos y entonces es más difícil removerlos de esos ambientes de producción. Y en esos casos, bueno, se recomienda utilizar agentes de limpieza que sean ácidos, ¿sí? Por ejemplo, el ácido muriático, por mencionar alguno a nivel casero, se utiliza con frecuencia para eliminar estos depósitos de sales que pueden estar presentes, por ejemplo, en algunos lavabos o en algunos fregaderos u otro tipo de superficies. Ahora bien, aquellos suciedad que va a ser soluble en alcalino, pues por ejemplo pueden estar residuos que tengan altos contenidos de ácidos grasos, altos contenidos de proteínas o en general de material orgánico. ¿Sí? Aquí podemos mencionar a nivel casero, por ejemplo, cuál se utiliza con frecuencia en la limpieza en las casas para eliminar este tipo de residuos en las estufas, por ejemplo. El licio creo que es puro hidróxido de sodio. Bueno, con Exacto. algo más. Ajá, la sosa, ¿verdad? La famosa sosa se puede utilizar para eliminar este tipo de residuos. Bueno, entonces el primer paso, repito, sería saber cuál es el tipo de suciedad que va a prevalecer en el ambiente de producción en el que yo estoy trabajando. Y bueno, como ya mencioné anteriormente, tener en cuenta estos conceptos básicos de limpieza y desinfección es importante, ¿sí? Es importante entonces reconocer que cuando hablamos de limpieza estamos hablando de remover esa suciedad aparente, visible de una superficie, mientras que cuando hablamos de desinfección, pues nos estamos refiriendo a estos agentes microbianos que no se pueden ver a simple vista. Ahora bien, el agente de limpieza, pues que voy a utilizar, que generalmente son estas soluciones, ¿verdad? De jabonosas, lo que pretende hacer en el caso de las grasas, pues es llevarlas o reducirlas de tamaño, romper esta tensión superficial para que esta suciedad sea mucho más fácil de removerse de una superficie. Entonces, hay pasos que se siguen y que ya están establecidos, ¿verdad? Esto es muy común, ya se tienen los protocolos de limpieza, que es, por ejemplo, paso número 1, remover la suciedad, toda la suciedad. Aquí se tiene que, pues, ejercer, pues, un escobillado, un cepillado, etcétera, ¿no? Y después, pues, se aplica este detergente, se empieza a tallar, se deja actuar por el tiempo que se recomiende, se enjuaga la superficie cuando hablamos de los agentes de limpieza y finalmente se puede aplicar un agente desinfectante, ¿sí? Que puede o no requerir de un enjuague adicional, dependiendo de la naturaleza del compuesto que estemos utilizando. Y bueno, finalmente se deja secar al aire y ya. Así como ven de sencillos estos pasos, en muchas ocasiones no se llevan a cabo de esta forma, ¿no? Y esto puede llevar a una recontaminación o a un proceso que no se lleve a cabo de manera adecuada. Entonces hay una serie de protocolos en donde se establece, decíamos, en los programas de operación estándar, tiene que estar bien definido cuál es el agente de limpieza que voy a utilizar, cuál es la concentración,
el tiempo de exposición, la temperatura, que es un agente coadyuvante, ¿verdad? Que facilita la limpieza, y si se va a aplicar una fuerza y por cuánto tiempo va a ser esa fuerza. Entonces, aunque sea sencillo de entender, esto es bien importante que queden establecidos ahí en los programas de operación estándar. Ya les platicaba yo la clase pasada de lo que sucedía con estas picadoras, ¿verdad? Que no se describía de una manera clara cómo tendría que ser ese procedimiento de limpieza en primer término y después de desinfección. Y bueno, todos los problemas que eso trajo. Ahora, hay que tener presente que existen diferentes tipos de limpieza. La típica limpieza, que es la limpieza en húmedo, en donde se va a eliminar con agua, ¿verdad? Se va a aplicar tanto la limpieza con agua como la desinfección también. ¿Sí? Y aquí, bueno, se utilizan agentes químicos que ya vamos a ver a mayor detalle posteriormente, pero es importante mencionar que hay dos tipos de limpieza en húmedo, que puede ser la limpieza SIP, por sus siglas en inglés, o limpieza en el sitio. En inglés esto significa clean in place, por eso se le conoce en la industria como SIP. Y la limpieza fuera del sitio, o COP. En la limpieza en el sitio se aplica de manera muy frecuente, ¿verdad? Por ejemplo, en las industrias refresqueras o en aquellos sistemas en donde todo es un sistema cerrado. Hay algunas empresas, recuerdo por ejemplo Yoplait, que tiene todo un sistema cerrado para la producción del yogur. Entonces lo que se hace es que hay ciertos puntos, ciertas tomas en donde se puede introducir agua y los agentes de limpieza y los agentes desinfectantes. Obviamente esa agua pues va a estar a determinada temperatura, con el agente de limpieza y con determinada presión. ¿Sí? Aquí en la limpieza SIP o en la limpieza en el sitio es la única manera de evitar la acumulación de residuos. Entonces tiene que ser muy bien descrito qué temperatura va a tener esa solución de limpieza, con qué frecuencia se va a aplicar, con qué presión se va a aplicar para evitar que se formen biopelículas dentro de todos estos sistemas cerrados. Y bueno, la limpieza fuera del sitio, pues es la típica, ¿verdad? Lo que sí se puede quitar y se puede desarmar, hay que hacerlo y hay que incluir estos protocolos de armado, desarmado de los equipos dentro de los programas de operación estándar. Se tiene que inclusive decir cuál es la herramienta, si es que se requiere de una herramienta en particular para poder desarmar con mayor facilidad esos equipos. Ahora bien, por otro lado existe esta limpieza en seco. Esta limpieza en seco se aplica en aquellos ambientes de producción de alimentos que tienen una baja actividad de agua. Por ejemplo, alimentos deshidratados, empresas que se dedican a la producción de harinas o que trabajan con nueces, almendras, pistaches, etcétera, ¿no? Es decir, en aquellos ambientes en donde introducir humedad, pues dificulta la operación de todo el ambiente, ¿sí? Va a generar humedad y se puede ver afectada la calidad del alimento. Entonces, aquí lo que se hace es una limpieza en seco, en donde se van a eliminar todos estos residuos que se acumulen en los equipos mediante la aplicación de sopleteados, por ejemplo, ¿sí? Con aire, que puede ser aire caliente también. Esto va a tener un efecto mecánico. Ahora, también se pueden aplicar de manera simultánea aspirados, cepillados para remover toda esa acumulación. En algunos casos, en estas empresas en donde se elaboran alimentos de baja actividad de agua, se pueden implementar procedimientos combinados, ¿sí? Siempre y cuando no se exagere en la humedad que se está generando en ese ambiente. Es decir, pensemos, por ejemplo, que tenemos una banda transportadora y a lo mejor se pueden aplicar un tratamiento de limpieza en húmedo en ciertas áreas, ¿sí? Pero controlado. Simplemente se va a humedecer el ambiente, se remueve la mancha o lo que se quiera, la suciedad que se quiera remover, se seca inmediatamente para evitar que el ambiente se humedezca. Y hay empresas, por ejemplo, en donde elaboran leche deshidratada, que por mucho tiempo duran, ¿sí? O los deshidratadores de leche, ¿sí? No pueden pararlos o apagarlos por completo para limpiar,
Entonces ahí lo que se hace es programar limpiezas en cierto tiempo, generalmente a finales de año, en donde apagan por completo los deshidratadores y llevan a cabo una limpieza exhaustiva en húmedo. Pero mientras tanto se tiene que hacer una limpieza en seco. Doctora, Sí, ¿puede volver a repetir la diferencia entre el SIP y el COP, por favor? ajá. La limpieza en el sitio es que se denomina SIP, viene de Clean in Place, es decir, son aquellos métodos de limpieza que se llevan a cabo en sistemas de producción cerrados. Por ejemplo, en las industrias refresqueras, donde todo es a través de tuberías. Les mencionaba yo, por ejemplo, en Yoplait también tienen, o la planta al menos que yo visité, tiene un sistema completamente cerrado. Sí, entra la leche, se adiciona el cultivo, se deja fermentar y todo a partir de ahí es un sistema de tubería cerrado. Ya no vuelves a ver jamás el yogur. Y eso, por un lado, representa una ventaja, ¿verdad? Porque el alimento está menos expuesto a contaminación ambiental. Lo mismo sucede en industrias refresqueras. Una vez que se preparan los refrescos, todo es a través de tuberías. La distribución del alimento es a través de tuberías hasta el envasado. Entonces ahí lo que se hace es que hay en ciertos puntos de la tubería, lo puedes abrir y ahí se introduce la solución jabonosa a cierta presión. ¿Sí? Eso ya es un sistema que va a circular a través de toda la tubería y va a ir limpiando. Tiene la desventaja, pues que no vas a poder ejercer una acción mecánica como tal, ¿verdad? Si tienes tú una limpieza, por ejemplo, de una banda transportadora, pues ahí sí vas a poder tallar, vas a poder ejercer la presión. Acá, la única presión que se ejerce, pues es la de la misma solución que se está haciendo circular por todo el sistema cerrado. Y ahí toma, bueno, en general es de vital importancia hacer una rotación de agentes de limpieza. ¿Sí? Entonces, también eso no hay algo que esté establecido, sin embargo, sí se recomienda que las empresas tengan estos protocolos de limpieza donde estén rotando los agentes. Entonces, por ejemplo, puedes jugar con un agente que sea de cierto tipo, por ejemplo, ácido, lo puedes rotar a la siguiente semana por uno alcalino o por uno neutro. ¿Sí? Y eso va a hacer que evites la incrustación de residuos dentro de las tuberías o dentro de las superficies. Por ejemplo, si utilizas un detergente que sea alcalino, pues vas a favorecer la acumulación de sarro, ¿verdad? Entonces, la siguiente semana se recomienda la aplicación de uno ácido para que remuevas esa incrustación y así se va jugando con eso, ¿no? Y eso va a facilitar la limpieza en todos los sistemas. ¿Sí, Jimena? La más común, pues es la fuera del sitio, ¿no? En donde desarman todo y vuelven a armar, etcétera. Esa es la más común. Pero bueno, dependiendo del sistema de producción. Ahora bien, decíamos, cuando hablamos de la limpieza, generalmente estamos hablando de un método físico, ¿sí? O sea, que va a implicar un cepillado, un aspirado. Y también en combinación con estos agentes de limpieza que, como mencionaba, pues pueden ser ácidos, alcalinos para eliminar esta suciedad. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, aquí en esta fotografía, estos sistemas en donde se inyecta, ¿verdad? A través de spreas a el agente detergente o este que es el típico, ¿verdad? Donde se aplican a presión y se van eliminando o un tallado como el que vemos acá. Entonces, el diseño de los equipos también es importante. Recuerdo, fíjense, aunque les decía yo esta aplicación de paso 1, paso 2, 3, 4, y es algo que está muy conocido, en ocasiones no se lleva a cabo. Recuerdo una vez la visita a una empresa en donde hacen todo este procedimiento de lavado, siguiendo los pasos recomendados, ¿verdad? Que se vaya de arriba hacia abajo también. O sea, no puedes ir de abajo hacia arriba, pues porque vas a recontaminar las partes superiores, pero a veces por simple que parezca y por lógico que nos parezca, pues hay que enseñarles a los trabajadores a que lo hagan así. Entonces, si van a limpiar, por ejemplo, techos, paredes y luego el equipo, pues se recomienda que sea en ese orden. No vayan a limpiar primero el equipo, luego el techo y luego la pared, ¿no? Sino de arriba hacia abajo para evitar la recontaminación. Bueno, y ahí recuerdo que en esa ocasión, en esa empresa, se hacía lavado bien. Sin embargo,
al final, esta fotografía de este señor que vemos aquí asperjando agua a presión, recuerdo que todo lo hicieron muy bien, lavaban, desinfectaban y al final removían todo el exceso que había quedado en el piso aplicando aguas con mangueras a presión, así como está en la fotografía. Entonces, lo que pasaba es que ya habían desinfectado el equipo y entonces se generaban aerosoles que iban y se depositaban nuevamente sobre el equipo. Entonces, es bien importante siempre renovarnos y siempre ver las cosas con ojos nuevos, ¿no? Como si fuera la primera vez que estamos ahí. Y por eso también es importante que las empresas tengan estos auditores externos o auditorías internas, ¿verdad? Pero por otros grupos de trabajo que no estén todo el tiempo en ese ambiente, en esa etapa de producción, por ejemplo. Entonces, bueno, hasta que se vio que estaban haciendo esa práctica, pues fue que se dijo, oigan, cambien esto. Y con el hecho de cambiar, ¿verdad? De ya no aplicar o ya no remover el exceso de agua con mangueras, así como lo vemos en la fotografía, sino usaban al final jaladores de estos que tienen como jaladores de agua, ¿verdad? Así era como llevaban el excedente de agua en el piso hacia las coladeras. Tan solo con modificar eso, evitaron la recontaminación de los equipos que ya habían lavado y en este caso desinfectado. Entonces, es importante saber qué características son deseables en un buen agente limpiador. ¿Sí? Decíamos, bueno, ¿qué es lo que yo voy a querer? Pues que sea una rápida y una completa solubilización de este agente que yo estoy aplicando en el agua. Es decir, que no me vayan a quedar residuos en la línea de producción, ¿verdad? Que sean difíciles de remover, que tengan una buena acción humectante y penetrante, que puedan disolver estos sólidos, que tengan acción emulsificante, si es que estoy hablando de grasas, desfloculante, que no sean corrosivos, ¿sí? que no sean irritantes para los trabajadores, que puedan generar espuma, ¿verdad? Esto facilita lo que hablábamos hace rato, esta disgregación, por ejemplo, de la grasa a partículas amicelas mucho más pequeñitas que faciliten la remoción. Que sean biodegradables, esto también ahora tiene mucho auge, que es decir, que sean amigables con el medio ambiente y además que sean económicos. Entonces, como ven, toda esta lista pues es complicada de tener en un solo producto. Sin embargo, bueno, sí es importante que cada empresa defina cuáles son las características indispensables para ese proceso. ¿Sí? Hay agentes, por ejemplo, que son biodegradables, pero que son muy caros. Entonces, la empresa no puede adquirir esos compuestos y, por tanto, sería una limitante para implementarlos en sus procesos. Bueno, y una vez que se ha cumplido con esta parte muy básica, que es la limpieza, ahora sí, en ese orden, ¿verdad? Primero se limpia y luego se desinfecta. Se pasa a esta etapa en donde se va a hacer una destrucción de los microorganismos que van a repercutir en la inocuidad del alimento. Y bueno, aquí como segundo término pongo o las características sensoriales de un alimento. Y aquí es importante tener siempre presente que nosotros vamos a aplicar desinfección a un alimento para remover la presencia de agentes patógenos. Sin embargo, como consecuencia de la aplicación de ese tratamiento de desinfección, pues vamos a remover microorganismos deterioradores. Entonces, en consecuencia voy a tener un alimento probablemente que tenga una mayor vida de anaquel. ¿Sí? Si la causa de deterioro es por causas microbianas. Pero no es al revés, o sea, no desinfecto para eliminar los microorganismos deterioradores, que es como muchas empresas lo hacen, ¿verdad? Porque finalmente y desafortunadamente el atributo de inocuidad pues es algo que no les preocupa. Cada día esto va cambiando, pero finalmente la parte sensorial y la parte de pérdidas por deterioro microbiano es la que más preocupa al menos a la industria mexicana. Y bueno, en la aplicación de un tratamiento de desinfección, siempre hay que tener en cuenta que hay una serie de factores que van a influir en la eficacia de ese agente desinfectante. ¿Sí? Y aquí tenemos, por ejemplo,
el pH, la temperatura de la solución desinfectante, el tiempo de contacto, la concentración, la dureza que pueda tener el agua y la naturaleza de la superficie. Todos estos factores van a influir. ¿Sí? Aquí, en relación a la naturaleza de la superficie, es importante definir si voy a desinfectar, por ejemplo, una superficie inerte. Tengo que tener presente si es acero inoxidable, si es vidrio, si es plástico, etcétera, ¿no? Porque la eficacia del desinfectante tiene que ser probada sobre ese tipo de superficie. Por ejemplo, en nuestro medio, aquí en Querétaro, tenemos agua dura, ¿sí? ¿Qué desventajas tendrá tener agua dura? ¿O qué significa tener agua dura y qué repercusiones puede tener sobre la eficacia de un agente desinfectante? Pues es que tienen tiene una muchos alta sales, ¿no? concentración de sales, ¿no? Ajá. ¿Y qué propicia eso, Andrea? Pues yo creo que, no sé, la precipitación o que se formen pues como incrustaciones. Exacto, ¿verdad? Entonces, exacto, eso es, se acumulan incrustaciones y se forma sarro, ¿verdad? Y decíamos, este sarro, pues va a albergar a microorganismos. Entonces, si tú aplicas una desinfección en una superficie que tiene mucho sarro, pues definitivamente ya no va a tener efecto. Además, esta misma dureza del agua repercute en el pH que tenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en Querétaro, en ocasiones hemos medido el pH del agua del grifo y llega a tener hasta un pH de 8. Entonces, imagínate, tú preparas una solución desinfectante en un agua que tenga pH ácido, ¿qué va a pasar? Pues se va a modificar el pH de la solución. Y bueno, vamos a ir viendo más adelante cómo el pH que tenga cada agente desinfectante es clave para que el principio activo se mantenga activo, ¿sí? Vaya la redundancia. Por ejemplo, si yo estoy hablando de ácidos orgánicos, ¿qué pH creen que tenga una solución de ácido cítrico, por ejemplo? Alrededor de 3, Exacto, 4. 3 a 4, ¿verdad? En lo ideal, eso esperaría. Y bueno, es sabido que los ácidos orgánicos tienen que permanecer en una forma no disociada para que puedan penetrar al interior de la célula, ¿sí? Y esa forma no disociada, si a lo mejor se acuerdan en sus clases de química, ¿verdad? Ocurre dependiendo del pKa de cada molécula de ácido, pero generalmente está en su forma no disociada en un pH ácido. Sin embargo, si yo utilizo agua que tenga un pH muy alcalino, ¿qué va a pasar? Pues que esa solución que yo pretendía que estuviera en un pH ácido, alrededor de 4, por ejemplo, va a subir y puede propiciar que las formas, que ese ácido cítrico esté ya en su forma disociada. Entonces no va a poder penetrar al interior de la célula y bacteriana y no va a poder ejercer su efecto antimicrobiano. Entonces, esto es bien importante. En relación a la naturaleza de la superficie, hablaba yo de las superficies inertes, pero también puedo hablar de superficies de alimentos, ¿verdad? Como frutas, hortalizas, que ahí es importante también aplicar un buen tratamiento de desinfección. Y ahí, pues voy a tener, si pienso, por ejemplo, en frutas, ¿verdad? Pienso en la superficie de un aguacate, de un melón, ¿qué más? De un jitomate, ¿sí? O en hortalizas, de lechuga, espinaca, cilantro, perejil. Entonces, hay una diversidad y todo eso va a interferir en la eficacia de un agente desinfectante. Además de estos factores, de estos que ya mencionábamos, otros dos aspectos que es bien importante tenerlos presentes. En el primer caso es la formación de biopelículas, que como ya hemos mencionado repetidamente, estas biopelículas se pueden formar tanto en superficies inertes como en superficies vivas, ¿sí? En ambos casos se van a formar. La infiltración bacteriana es otro fenómeno que ocurre en el caso de frutas y hortalizas. Y bueno, vamos a recordar, mejor dicho, que esta formación de biopelículas ocurre en ciertos géneros de microorganismos en los cuales
toda la información genética que tienen, son capaces de producir estas estructuras conocidas como biopelículas, y que generalmente estas estructuras se forman en respuesta a un ambiente adverso, ¿sí? Entonces, y es dependiente del tiempo. Entonces, la primera etapa, pues va a ser que la célula llegue a esa superficie y se va a adherir, ¿sí? Esta adhesión, pues va a depender tanto de la naturaleza de la superficie, que va a tener ciertas cargas, como de la carga que tenga la bacteria. Entonces, esta primera adhesión, pues se lleva a cabo mediante estas interacciones electrostáticas, ¿no? Entre el microorganismo y la superficie. Por eso decíamos que no es lo mismo la adhesión, por ejemplo, a una superficie de acero inoxidable, a una superficie de plástico o a un vidrio. Y tampoco, ¿por qué? Pues porque la hidrofobicidad de esa superficie va a ser diferente, y también del tipo de bacteria que se esté fijando. Entonces, en primer término, se adhiere. A través del tiempo, esa adhesión cada vez va a ser más firme, ¿sí? Hasta llegar a ser, por ejemplo, a través de enlazos covalentes. Y esta adhesión se hace irreversible en un punto determinado. Cuando se hace irreversible, estas bacterias empiezan a proliferar. Decía yo que en su material genético está codificado que pueden producir estos exopolímeros, estas matrices poliméricas, que generalmente son polímeros extracelulares, aunque también puede haber algunas proteínas, ¿verdad? Dan origen a esta biopelícula que va madurando, y bueno, ahí se siguen incorporando restos de alimentos. Por ejemplo, si hablamos de un ambiente de producción de alimentos, a esa biopelícula se incorporan restos de alimentos, se incorporan otro tipo de microorganismos que estén presentes en el ambiente, y entonces empiezan a madurar, y va a llegar un momento en que se va a empezar a dispersar, y liberan estas células que pueden dar origen a otra colonia, ¿sí? A esta matriz de microorganismos, pues se les conoce como biopelículas, en donde interactúan diferentes comunidades microbianas. Y bueno, inclusive algunos autores han descrito como la ciudad de los microorganismos, ¿no? Por así decirlo, porque existe una interacción muy compleja en estas estructuras. Y bueno, también estas estructuras se han asociado mucho a la resistencia a agentes antimicrobianos, ¿sí? Entonces, imaginemos, por ejemplo, en esta biopelícula, en donde tenemos células en el centro geométrico de la biopelícula. Imagínense que aplicamos un agente desinfectante. Ese agente desinfectante va a tener efectos sobre la superficie, sobre esas células que están expuestas, pero no sobre aquellas que están expuestas en el centro geométrico. O sea, aquí tenemos una micrografía electrónica de una biopelícula formada en germinados de brócoli y en germinados de alfalfa. Entonces, vean aquí, esta es muy, muy linda, ¿no? Porque se ve claramente cómo se están produciendo este material polimérico hacia el exterior. Y aquí en la alfalfa, pues ya tenemos una biopelícula mucho más rígida, mucho más bien estructurada. Y ahí todavía se alcanzan a percibir las formas bacterianas, ¿no? Entonces, en los germinados es muy común, en realidad en cualquier fruta y hortaliza, se dice que hay formación de biopelículas, pero particularmente en los germinados se ha estudiado mucho y se sabe que existen microorganismos embebidos en biopelículas. Y de ahí que decíamos en algún momento, los germinados se deben de considerar como alimentos de alto riesgo, ¿sí? Porque a pesar de que yo aplique un tratamiento de desinfección, voy a tener muchas biopelículas y ese agente pues no va a ser efectivo. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Decía yo aquí, en el caso de esta biopelícula, por ejemplo, si se aplica el agente desinfectante, solo va a tener efectos sobre la superficie, no sobre lo que esté adentro de esta biopelícula. E inclusive se ha dicho que en estas biopelículas, las células que están al interior sí pueden estar expuestas a agentes antimicrobianos o agentes germicidas, pero en concentraciones mucho más bajas. Entonces, eso va a hacer que las células vayan desarrollando estos mecanismos de resistencia hasta que se hacen totalmente tolerantes a ese agente antimicrobiano. Esto se ha descrito mucho, por ejemplo, con las sales cuaternarias de amonio. Otro fenómeno que es importante en frutas y hortalizas es este fenómeno de infiltración bacteriana. Este fenómeno consiste
en una diferencia de temperaturas que ocurre entre cuando la temperatura del fruto es más alta que la temperatura del agua en donde se está lavando o donde se está desinfectando. Y entonces, esto ha sido demostrado en varios estudios, por ejemplo, en este que les voy a presentar aquí, es de melón Cantaloupe, en donde se hizo un experimento, se precalentó a 42 grados centígrados el melón y el agua de lavado de este melón estaba a 6 grados centígrados. Entonces, aquí se cumple esto que estábamos mencionando. La temperatura del fruto es superior, en este caso 42 grados, a la temperatura del agua de lavado, que en este caso es de 6 grados. Y ahí lo que hicieron pues fue poner en el agua de lavado Listeria monocytogenes. Y entonces simularon este proceso de enfriamiento o de lavado que usualmente ocurre en la industria de productos hortofrutícolas. Y además a esa tina de enjuague le pusieron un colorante que fue azul de metileno. Y vean qué sucedió. Pues aquí demostraron esa infiltración, ¿sí? A través de la cicatriz del limón se introdujo, del melón, se introdujo el colorante, ¿sí? Y ven, queda por adentro de la cáscara. En algunos casos, inclusive llega a estar el colorante ya hacia la pulpa, ¿sí? Del fruto. Entonces, de esta manera se pudo demostrar, además de cuantificar las poblaciones microbianas hacia el interior del melón, este fenómeno de infiltración bacteriana. Entonces, aquí lo que se recomienda, pues, es que no exista este diferencial de temperatura tan grande entre el fruto y el agua de enjuague o de desinfección. ¿Sí? Eso no se puede permitir. Entonces, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, organismos como Senacica, que pertenece a SADER? Entonces, recomiendan que no exista un diferencial de temperatura mayor a 10 grados. Eso es lo que establecen organismos internacionales. Es decir, no, de ninguna manera puede ser que el melón esté a 42 grados centígrados y el agua a 6. ¿Sí? Máximo debe de haber 10 grados de diferencia. Y lo que hace Senacica SADER aquí en México, les dice, bueno, tú tienes que tener máximo 5 grados de diferencia. Entonces, ¿por qué lleva a un extremo mucho más severo, ¿no? Esta diferencia de temperaturas, pues para tratar de minimizar los riesgos en el producto, ¿sí? Los riesgos de esta infiltración bacteriana. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues disminuir el calor de campo, que le llaman, ¿sí? Se recomienda entonces, por ejemplo, si van a cosechar frutos o cualquier hortaliza, pues que esa cosecha no sea a las 3 de la tarde, por ejemplo. Sí, porque el fruto y la fruta va a estar caliente y si los van a llevar a una tina de enfriamiento, pues entonces ahí va a haber un diferencial de temperatura muy grande. Entonces lo que se recomienda es cosechar temprano o ir pasándolas a cámaras una vez que se cosecha, almacenarlas en cámaras con aire frío para ir enfriando el producto poco a poco hasta que se tenga ese diferencial de temperatura permitido y se pueda aplicar el enjuague. Bueno, entonces, las formas en las que se van a aplicar estos agentes desinfectantes pues son diversas, ¿no? Y son parecidas, por ejemplo, a los agentes de limpieza. Entonces, se puede aplicar una inmersión, que es la típica y es la más común. Circulación, que esté constantemente en una tina, por ejemplo, ahí circulando el agente de desinfección, o bien en su caso en las tuberías, ¿verdad? Ahí va a estar circulando el agente desinfectante. La aplicación de espumas que pueden tener agentes desinfectantes también. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en pisos, en paredes. Se mezclan tanto el agente de limpieza como el agente desinfectante. Por aspersión también es muy común en la industria de alimentos. Hay aspersores como los que vemos aquí en esta fotografía que pueden estar dispensando el agente de desinfección, ¿no? O bien la nebulización. Hoy en día esto cada vez es más común, venden como unas pastillitas en donde está el agente, se humedecen y va liberando algunos vapores en algunos casos, ¿no? O bien con vapores, ¿verdad? Se inyectan sobre todo a cámaras de congelación, por ejemplo, a cámaras de maduración, ¿sí? A través de la nebulización se favorece
que el agente desinfectante pues tenga contacto con una mayor superficie. Doctora, Sí. ¿por qué? Pero en algún momento me acuerdo que cuando empezó, bueno, lo de la influenza en su momento y ahorita, que si te lavabas las manos tenías que generar espuma. Pero ¿qué hace la espuma como tal o por qué se debe de generar espuma? Bueno, ahí lo que decíamos, cuando tú tienes un agente de limpieza, ¿verdad? Lo que vas a hacer es, lo que se pretende cuando tú te lavas las manos con un detergente, por ejemplo, es que ese detergente rompa la tensión superficial. ¿Sí? Entonces, si tú tienes más espuma, lo que vas a hacer es que esa tensión superficial, por ejemplo, de una grasa, se rompa y entonces vas a tener micelas mucho más chiquitas y es más fácil remover la suciedad. Si se fijan, por ejemplo, algunos detergentes utilizan esta característica como forma de publicitar, ¿verdad? Por ejemplo, no me acuerdo cuál detergente es que dice, empieza a limpiar desde antes de tallar. O sea, no necesitas que lo talles, pero ese agente es capaz de romper esa tensión superficial y entonces generar estas micelas, por ejemplo, de grasa, que es el comercial, va dirigido a la grasa. La vas a hacer chiquititas y vas a poder, con un menor tallado, por ejemplo, vas a poder disgregar esa suciedad. Entonces se dice que cuando tú tallas, por ejemplo, por eso una característica importante es la generación de espuma. Facilitas que se rompa esa tensión superficial y entonces vas a remover mucho más fácilmente la suciedad. Ahora, ¿qué es lo que voy a buscar en un agente desinfectante? Pues al igual que con los agentes de limpieza, hay una serie de características, ¿no? La primera de ellas es, a lo mejor la más buscada, es que sea de amplio espectro. ¿A qué se referirá esa característica? O sea, que pueda eliminar tanto bacterias que son o microorganismos que sean como resistentes o que hayan podido formar hasta biopelículas o hasta solamente una carga mínima bacteriana pues baja. Entonces, o sea, que aborde todo, ¿no? Que abarque todo, ¿verdad? O sea, diferentes tipos. Y como dices tú, a lo mejor que abarque a aquellos que son formadores de biopelículas, los que no lo son, que sea efectivo contra gram positivos, gram negativos, contra hongos, contra esporas de hongos, contra virus, parásitos. Eso sería lo ideal, que la aplicación de un solo agente desinfectante pueda eliminarte todos los peligros biológicos que estén ahí presentes. Eso es algo ideal, ¿verdad? Pero no existe en la realidad. Dice, que sea efectivo en presencia de materia orgánica. Esto sería fabuloso. O sea, que tú lo apliques y aunque siga abriendo residuos ahí, ese agente siga estando activo. Y fíjense, es bien contradictorio, ¿no? Que uno de los agentes más comunes, por ejemplo, los compuestos de hipoclorito de sodio, que son muy utilizados, el hipoclorito de sodio rápidamente se inactiva en presencia de materia orgánica. Entonces, tienes que cuidar eso, ¿verdad? Que no haya mucha materia orgánica, porque si no ya no vas a tener compuesto activo. Que sea activo a bajas concentraciones. Pues sí, eso sería ideal. O sea, que no tengas que gastar mucho ni aplicar mucho para tener un efecto deseado. ¿Sí? Y por múltiples razones, ¿no? Que no tenga, porque vas a gastar menos, porque vas a contaminar menos en el ambiente y porque, bueno, pues va, inclusive en algunos casos, en la medida en la que se incrementa la concentración del agente desinfectante, puedes alterar las características sensoriales del producto. Si hablamos, por ejemplo, ahora del dióxido de cloro, que es muy efectivo, no tomado, sino aplicado, pues es un agente tan oxidante, como lo vamos a ver más adelante, que puede alterar las características del alimento. Otra característica es que no sea corrosivo, ¿verdad? Pues porque vas a tener tus equipos, tus superficies sin ningún daño. Sin embargo, se ha visto que hay algunos, por ejemplo, como el ácido peracético, que si rebasa ciertas concentraciones puede corroer los equipos. Entonces, ¿ahí qué se sugiere? Bueno, pues que tengas equipos de acero inoxidable, pero aún así puede llegar, si es muy corrosivo, puede llegar a afectarlos. Que sea activo en límites amplios de pH.
Eso sería lo ideal, pues que sea activo desde pH 1 hasta pH 14. Pero eso tampoco es cierto, ¿verdad? Ya poníamos el ejemplo de los ácidos orgánicos, que se requiere un pH ácido para que sigan estando activos. Lo mismo sucede con el hipoclorito de sodio, por ejemplo. O en algunos casos también va a depender de la naturaleza del desinfectante. Por ejemplo, las sales cuaternarias de amonio es al revés. Es deseable que mantengas un pH alcalino, porque si lo pones en un pH ácido se inactiva. Entonces va a depender del ambiente de procesamiento. Que no vaya a impartir color, olor ni sabor. Esto es bien importante, ¿no? Por ejemplo, hay agentes desinfectantes como las soluciones de ioduros que tienen un color ámbar y que se ha visto que son muy efectivos. Sin embargo, la desventaja que tienen es que pueden teñir las superficies. Si tú desinfectas, por ejemplo, no sé, se me ocurren guantes con una solución de yoduro, pues vas a tener un color ámbar en los guantes. Entonces, visualmente eso no es agradable, porque el color ámbar te va a decir que eso está sucio, aunque en realidad no lo esté. Sin embargo, este cambio de coloración que va de un color ámbar a un color amarillo claro, ocurre cuando ya va perdiendo efectividad el agente desinfectante de yoduro. Entonces, eso visualmente tú puedes saber cuando esa solución ya no está a la concentración deseada, porque desaparece ese color ámbar y pasa a un color amarillo. Pero bueno, también hay otros que pueden conferir sabores y olores. Por ejemplo, el ácido acético, ¿sí? Que es un ácido orgánico, que es el vinagre, pero va a conferir olor y sabor. Entonces no lo puedes aplicar a cualquier proceso. A lo mejor si vas a desinfectar lechuga, pues ahí sí es deseable, ¿no? Porque te va a conferir un saborcito que de hecho ya es deseable como aderezo, por ejemplo, pero no lo puedes aplicar a otro tipo de alimentos, por ejemplo, a una fresa, cuando no es deseable ese olor y ese sabor. Decíamos que no sea tóxico. Esto últimamente ha tenido pues mucho auge, ¿no? De hecho, vamos a ver más adelante cómo compuestos clorados se han descartado o en la Comunidad Económica Europea ya no se permite el uso porque tienen un efecto tóxico. Que tenga un efecto prolongado. Esto sería ideal, o sea, que tú lo apliques a lo mejor el lunes y que siga estando activo el viernes, ¿verdad? O sea, este efecto prolongado, pero no funciona de esa manera. Que sean económicos. Hay algunos que son muy efectivos, como el ácido peracético, pero son compuestos caros. Entonces, ahí también va a depender de la industria, que se puedan remover fácilmente. O sea, si va a requerir un enjuague adicional, pues que con poquita agua lo puedas remover. Pero hay algunos que no, ¿verdad? Que se quedan incrustados, entonces es muy difícil la remoción y por tanto tienes que aplicar más agua, más tiempo, no es amigable con el ambiente, que esto también no lo puse aquí, pero es una de las cualidades que se están buscando en la actualidad, ¿verdad? Que sea amigable con el medio ambiente. Entonces, pues como ven, elegir un agente desinfectante ideal, pues no es nada sencillo, ¿sí? Hay que sentarse, hay que ver de toda esta lista qué es lo prioritario para mi empresa, a mí qué me importa más y sobre eso elegir el agente desinfectante ideal para mi proceso, para mi alimento. Entonces, algo que quiero destacar es que hoy en día, ¿verdad? Existe esta modificación de la ley de inocuidad en Estados Unidos que vamos a ver después de que terminemos de ver el HACCP, que en esta ley de modernización de la inocuidad en Estados Unidos se implementó este nuevo sistema que se llama controles preventivos. Entonces, los controles preventivos, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva, incluye procedimientos de monitoreo, medidas correctivas y verificación, si proceden. Pero aquí lo que quiero señalar es que el control de saneamiento, o sea, de estas prácticas que dentro del HACCP, el lavado y la desinfección se incluye dentro de las BPMs, o dentro de los procedimientos de operación estándar, dentro de los programas prerequisitos. Pero ya en este nuevo sistema de controles preventivos, el control del saneamiento tiene que ser bien documentado. Entonces, se tiene que demostrar que ese procedimiento de limpieza y desinfección es realmente efectivo
en diferentes tipos de superficies, en diferentes equipos. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Vamos a ver más adelante, cuando hablemos de los controles preventivos, que ahora se pide inclusive que se tengan evidencias científicas para demostrar la efectividad de estos tratamientos de limpieza y desinfección. Entonces, bueno, también como mencionaba la vez anterior, es importante entonces, dentro de las empresas, tener un diagrama de proceso, identificar cuáles son las superficies que van a contactar directamente a los alimentos o cuáles son las áreas en donde se pueden introducir de manera más frecuente estos peligros. Esto es bien importante que cada empresa lo establezca para que en función de eso pueda definir las diferentes zonas que ya mencionábamos la clase pasada, ¿sí? Que va de la zona 1 a la zona 4. La zona 1, por ejemplo, en este proceso que estamos viendo aquí, pues sería la superficie que va a contactar directamente a los alimentos, ¿sí? O sea, todas estas bandas transportadoras sería zona 1. Zona 2 es la zona inmediata adyacente a la zona 1. ¿Cuál sería una zona 2 en este ejemplo que estamos viendo aquí en la diapositiva? Bueno, la primera no sería como la banda donde van pasando todos los alimentos y la 2 es donde están los trabajadores, por ejemplo. Ok, por ejemplo, aquí hay trabajadores, ¿verdad? Pero aquí también hay alimento. Entonces tienes razón, Andrea, la zona 1 es esta banda transportadora, ¿sí? La zona 2, a lo mejor, no sé, ¿verdad? No alcanzo a visualizar qué es esto que está aquí en el centro, pero pudiera considerarse, o a lo mejor los bordes de la banda transportadora. Esto que está aquí abajo, pudiéramos considerar una zona 2, porque dice área inmediata adyacente a la zona 1. O sea, no va a contactar directamente el alimento porque no está sobre la banda transportadora, pero sí está en los bordes de la banda transportadora. O a lo mejor podríamos considerar esta parte aquí donde aparecen las dos bandas, ¿no? Esta parte de aquí podríamos considerarlo una zona 2. Zona 3, dice área adyacente a la zona 2. ¿Cuál podría ser esa? Podría ser como la base de la mesa, no sé, o hasta el piso. Ajá, pudiera ser la base de esta mesa, esto que estamos teniendo acá, o el piso, ¿verdad? Aquí donde están los trabajadores. Eso podríamos considerarlo como una zona 3. Una zona 4 podría estar fuera del entorno donde se manejan. Entonces, ahí va a depender de la empresa. Hay muchas empresas que dicen, no, pues para mí zona 3 es lo que está a 1 metro cuadrado de la zona 2, por ejemplo. La zona 4 yo lo consideraría acá, o zona 4, bueno, ya fuera de esta nave de proceso, ¿sí? A lo mejor el pasillo de acceso a esta zona 3. Entonces, ahí sí tampoco hay una forma que establezca cuál es zona 1, 2, 3, 4. Te dan pistas, como lo vemos acá, pero cada empresa tiene que delimitar sus propias zonas y muchas veces es en función de monitoreos ambientales. ¿Sí? O sea, bueno, yo voy buscando en dónde está el patógeno, cuál es la repercusión que puede tener ese agente patógeno en la zona de proceso y en función de eso se asignan las diferentes zonas. Y bueno, esta zonificación que hacen dentro de las plantas procesadoras de alimentos, pues sirve mucho para establecer el plan de monitoreo ambiental. O sea, con qué frecuencia voy a muestrear o voy a tomar muestras de piso, paredes, si yo lo considero zona 4, por ejemplo, o zona 3. Con qué frecuencia voy a buscar en la zona 2 y con qué frecuencia voy a buscar en la zona 1. ¿Sí? Dicho sea de paso, en este nuevo sistema de controles preventivos, si ustedes encuentran un patógeno en la zona 1, o sea, sobre la banda transportadora, ese producto tiene que descartarse. ¿Sí? No se puede destinar al consumo humano. Entonces, bueno, eso es bien importante tenerlo presente. Y bueno, pues con esto terminamos la presentación del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta.